La muerte de Jesús, un estudio médico teológico. Bienvenidos a la célula en línea del día de hoy. ¿Cómo están? Qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí en la célula en línea. Y bueno, hoy en una edición especial de Semana Santa vamos a examinar la muerte de Jesús desde un punto de vista médico y obviamente desde un punto de vista teológico. Déjenme saber desde dónde están conectados, por favor. Déjenme saber desde qué país se conecta hoy. ¿Cómo va esta Semana Santa? ¿Cómo van esas madrugadas de oración? Hemos estado orando en las madrugadas de oración todos los días, 4 de la mañana, horario de Colombia, con el sacrificio de Jesús precisamente, con cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús. Lo hemos estado abordando desde diferentes enfoques y sé que ha sido un tiempo bien especial para cada uno de ustedes. Bueno, empecemos entonces, no sé si ya están listos, si tienen su Biblia, tienen su cuaderno, están listos para tomar apuntes. Hoy va a ser una enseñanza bastante extensa, así que prepárense, no sé si están preparados. Y bueno, tal vez tenga que hacer unas pequeñas pausas y poder retomar la enseñanza para que puedan obtener toda la riqueza de esta enseñanza. Bueno, empecemos entonces, ¿les parece? Oremos por este tiempo, pidámosle a Dios que Él nos hable el día de hoy. Padre, gracias por esta célula en línea. Gracias por hacer posible conectarnos con cada uno de los hermanos que están hoy aquí, con cada persona, Señor, que está aquí buscando de ti, anhelando conocerte más. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, pedimos la guianza tuya, precioso Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos reveles a Jesús. Tú dijiste que Él te glorificaría, Señor Jesús, que Él nos guiaría a ti. Pedimos que hoy, precioso Espíritu Santo, nos reveles a Jesús, nos reveles la cruz del Calvario, nos reveles la maravilla del sacrificio de Jesús, la profundidad, la altura, la anchura del amor tuyo por medio de este sacrificio. Fue tu amor manifestado en la cruz. Fue tu amor por nosotros. Por eso te pedimos que hoy tú nos hables, que tú nos enseñes por medio de tu palabra todo lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un intento por desglosar de una manera minuciosa todo lo que fue el sacrificio de Jesús. Y bueno, entenderlo desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista médico. Jesús sufrió en su cuerpo ciertas cosas que nosotros necesitamos ver desde el punto de vista médico, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, qué fue lo que le ocurrió a Jesús allí en la cruz. Entonces, me gustaría que usted nos acompañara, que pudiéramos ver un poco todo lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario, todo lo que él pasó, y bueno, pudiéramos aprender y valorar, sobre todo valorar más el sacrificio de Jesús en la cruz, valorar su sacrificio, valorar lo que él hizo por nosotros y bueno, vamos a empezar, ¿le parece? Muy bien. Entonces estamos hablando de la muerte de Jesús. Vamos a hacer un estudio médico y teológico de lo que él vivió. Lo primero que vemos y la primera ocasión en la que Jesús empieza a verse cómo él se entrega, cómo él inicia su camino al Calvario. Él inicia con el sudor como de sangre. Y esto está allí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43 al 44. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y bueno, allí lo que está sucediendo es que inicia el sacrificio de Jesús, inicia todo lo que es el sacrificio de la entrega de él en la cruz del Calvario. Es allí donde todo empieza. Y es el primer tormento, ¿no? Es el primer tormento o expresión de intenso dolor en la pasión de Jesús, señalado por los evangelistas. Es una agonía allí en el huerto del Getsemaní, horas antes de ser entregado a los enemigos. Ellos iban a confrontarlo, ellos lo que iban a hacer era confrontarlo con sus adversarios. Y allí lo que está sucediendo es que se empieza a suscitar una lucha aterradora,
Bueno, dice aquí el texto que un ángel se le presentó para confortarlo y estando en agonía oraba intensamente y llegó a salir de su cuerpo sudor como grandes gotas de sangre. El único evangelista que registra el hecho era médico, es Lucas. Lucas es el único que registra este punto. Y hay un doctor que abordó el sacrificio de Jesús de apellido Barbet, y este doctor registra lo siguiente, dice, aquí tenemos un sudor de sangre que ciertos exégetas racionalistas, olfateando en el hecho algo milagroso, han calificado de simbólico. Pero es curioso que eh, constatar que simples eh, hallazgos modernos y una simple aplicación de la medicina moderna pueda refutar toda esta simbología. Mm, Este doctor dice, nuestro venerable colega Lucas, en cambio, aquel querido médico, como lo llamaba San Pablo, escribiendo a los colosenses, lo relata con la concisión de un buen facultativo. Y lo que hace es que está describiendo allí el fenómeno llamado hematohidrosis, un sudor de sangre. Y es un fenómeno muy raro a nivel médico, pero perfectamente documentado, que ocurre en condiciones excepcionales. Este doctor, otro doctor que habla acerca del sacrificio de Jesús, el doctor Lebeck, escribe lo siguiente, y cito, es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Esto es un extracto del libro Le Supplice de la Croix, en francés, escrito en 1925. El pavor, el espanto y el trastorno moral alcanzaron aquí su máximo grado de intensidad, agrega el doctor Barbet. Es lo que Lucas llama agonía. La palabra en su original griego quiere decir lucha, ansiedad, y lo que quiere decir es que él entró en agonía y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían de tierra, lo describe el evangelista. ¿Cómo explicar este fenómeno? Una dilatación de los vasos capilares subcutáneos puede provocar una ruptura de estos en su punto de contacto con la base de millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor, se coagula sobre la piel después de la exudoración. Y es esta mezcla de sudor y coágulos la que se va juntando hasta correr por encima de la piel en todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo. Creemos que solo sucedió en la cara de él, en el rostro de Jesús, pero en realidad médicamente sucedió en todo su cuerpo. Fue todo su cuerpo el que sufrió esta angustia. Dice este ilustre profesor, un ilustre profesor que se llama L'Espace de Saint Paul, escribió en 1979, hemos constatado también que ha sido posible utilizar una sola transformación matemática para calcular en un microcomputador, dice él, el relieve de las partes cubiertas por los pequeños reguerillos, grumos y partes de la morfología de la piel, y que estas partes morfológicamente carecen de esa unión, y lo que hace es empezar a producir sangre en momentos de una extrema angustia y de un extremo dolor. Y esto fue lo que empezó a suceder en Jesús. Y esto, lo que vemos acá es que esto podría explicar el sudor de sangre en la piel de Jesucristo, mencionado por el evangelista en el huerto del Getsemaní. Es una expresión manual de una solución eh, muy probable de combinaciones corporales como aloe, mirra, sangre producida durante la aspersión de ciertos ungüentos. Y esta segunda interpretación parece un poco más concreta de lo que hemos visto hasta ahora. Pero básicamente es lo que Dios nos presenta acá, un sudor de sangre, un sudor de sangre como de grandes gotas de sangre. Quiero que pasemos a otro aspecto importante, y es la parte donde Jesús es abofeteado.
Lo siguiente que vemos después de todo esto, vamos a ir saltando, no vamos a hacerlo versículo por versículo, sino con versículos exactos, es la parte donde Jesús es abofeteado, porque en muchas ocasiones se pasa por alto y bueno, es importante que lo veamos. Mire lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Vemos aquí cómo Jesús está siendo golpeado, ¿sí? Y en los evangelios no se halla pues tal pormenor. Es decir, no en los originales. Efectivamente, Juan dice que durante el interrogatorio que se le hizo a Jesús, por Anás, que era el ex sumo sacerdote, ¿sí? Realmente, uno de los servidores, dando por supuesto que Jesús le había contestado descortésmente, le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Aquí la palabra griega es rapisma, que se usa para la palabra que nos está describiendo aquí Juan, para bofetear. Y es bien importante esto porque Juan fue un testigo ocular de la muerte de Jesús. Y como él mismo subraya, él era conocido del sumo sacerdote, entonces fue muy probable que él estuviera allí en el pretorio, y estuviera allí en estos lugares íntimos describiendo a Jesús, describiendo lo que él estaba viviendo. Y entonces, esta frase de bofetada no significa tanto una bofetada. Cuando usted estudia el idioma original, significa más un bastonazo, ¿sí? La palabra rapisma viene de una raíz original que habla de bastón, ¿no? ¿Sí? De apalear, de golpear con un palo. Entonces, algo que vemos acá es que es una lesión de cartílago lo que Jesús está sufriendo en la nariz porque está siendo golpeado en su rostro con un palo. Y bueno, es muy probable que haya producido una desviación del golpe que le propinaron desde una distancia muy corta, ¿no? Entonces debió ser un palo cilíndrico de unos 4 o 5 centímetros de diámetro, propiciado por un hombre zurdo situado a la derecha del reo. O sea, es un revés que Jesús sufre de un momento a otro que golpea directamente su cara. El que fuera zurdo hace sospechar que se trataba de un escriba hebreo acostumbrado, como estaban estos, a escribir con la mano izquierda. Y esto nos muestra que este sirviente o subordinado del sacerdote sería un levita, un escriba, que habría intervenido en la ruptura de la cara y específicamente de la nariz de Jesús. Y aquí es necesario añadir una cosa, y es que es un golpe en la nariz que fue capaz de desviarle pues su plano normal, ¿no? Y de lesionar incluso el cartílago. Solo encaja aceptando que debió haber salido abundantemente sangre de su rostro. Y es verdad que algún autor interpreta esa doble herida en la mejilla derecha y en su nariz como posible efecto de una caída camino al Calvario, pero es necesario que nosotros examinemos esta parte de la bofetada. Y eso nos habla de cómo nosotros en muchas ocasiones hemos sido así, o bofeteados, hemos sido golpeados por la angustia, por a veces golpes de la vida, y que Jesús quiere que nosotros entendamos que Él vivió este tipo de golpes. No sé qué golpes has vivido tú en tu vida cristiana, no sé qué golpes has sufrido tú en tu estima. El rostro siempre nos habla de la estima, nos habla de nuestra imagen. Y bueno, hay ocasiones en nuestra vida cuando nuestra imagen, nuestra estima viene a ser directamente golpeada por un divorcio, por chismes, por murmuraciones, por pecados incluso, porque al enemigo le encanta avergonzarnos, ¿no? Y son golpes que Dios desea que nosotros entreguemos, superemos, porque la Biblia dice que Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras heridas, y la idea es no cargar siempre con esos golpes. Ahora, hay un problema con los golpes que sufrimos, que son golpes espirituales, que son golpes que no se alojan en una parte física. Cuando nos golpeamos físicamente vamos al doctor y bueno, pedimos ayuda. Pero ¿qué hacer con los golpes espirituales, no? ¿Qué hacer con los golpes que sufrimos
por personas cercanas. Me impacta lo que dice acá, y es que era una persona que estaba cerca de él. O sea, es algo que Jesús no vio venir, ¿no? Es algo que Jesús no vio, no preveyó. Es algo que fue algo momentáneo. Y creo que esos golpes momentáneos son los que más duelen, ¿no? Cuando una persona de un momento a otro saca algo contra ti, va en contra tuya y propina esos golpes. Y los siguientes son las personas cercanas. Es increíble, como dice acá, que alguien cercano. Y es lo que habla Salmos, donde Jesús dice, bueno, me hubiera prevenido si hubiese esperado algo de un enemigo, pero era mi cercano, la persona que estaba cerca de mí. Esto nos habla, la bofetada nos habla de personas cercanas que vienen a bofetearnos, a golpearnos. La parte del sudor de sangre, bueno, ¿de qué nos habla? Nos habla de la angustia, nos habla a veces de nuestra incapacidad espiritual, que a veces tenemos falencias en nuestra vida espiritual para poder avanzar, crecer. Creo que cuando Jesús está derramando aquí sangre, esa sangre de angustia, se refiere a la angustia que vivimos en oración, a la angustia que vivimos cuando nuestras oraciones no son respondidas, cuando no encontramos a veces respuesta en nuestras oraciones, cuando nuestras oraciones no, no vemos que surtan efecto, no vemos que estén siendo respondidas. Y eso causa en cierta manera angustia, en cierta manera dolor en nuestras vidas. Esta mañana en madrugadas de oración hablábamos de eso, de las cosas que nos duelen, ¿no? De las cosas que vienen a nuestras vidas causando dolor, que vienen a nuestras vidas causando un dolor, una angustia que puede llegar a romper nuestra área emocional. Esta parte de este versículo los grandes sudor de gotas de sangre, mm, a mí me gusta examinarlo debido a que es un área muy importante en nuestras vidas, es el área emocional. Y cómo el área emocional puede llegar a romperse, a quebrarse debido a la angustia. Pero es algo que Jesús nos enseña rumbo al Calvario, cómo Él fue llevando cada una de estas cosas para que nosotros no las vivamos. Al final vamos a estar orando por cada uno de estos momentos. Bueno, sigamos adelante en nuestro camino al Calvario. Hablemos ahora del maltrato y el rechazo. El maltrato y el rechazo. Esto lo encontramos allí en Lucas 22, 63, 64. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos y golpeándole el rostro. Le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Esto es una parodia, esto es hacer de la crucifixión una obra de teatro. Creo que los soldados que estaban allí muchas veces vieron a Jesús predicar, muchas veces lo vieron hacer cosas, vieron su popularidad y bueno, definitivamente nunca les había sido permitido hacerle daño y creo que este era el momento adecuado para desfogar toda su ira, toda su venganza contra Jesús. Y bueno, lo aprovecharon de la mejor manera y empezaron a maltratarlo. Mm, los evangelistas también hablan de que una vez pronunciadas las fatídicas palabras de es reo de muerte en esa sesión nocturna del Sanedrín en casa de Caifás, los mismos sanedritas se abalanzaron sobre él, le escupieron en el rostro, hablamos de cumplir la profecía de Isaías donde dice que fueron, él soportó escupitajos en su rostro. Dice que le recibieron también a bofetadas, le cubrieron el rostro con un paño y le golpearon. Y preguntándole, profetízanos, quién fue el que te golpeó, ¿sí? O sea, era burlándose, bueno, de su labor profética, de su capacidades divinas. También los soldados, dice que allí en el pretorio al coronarle con las espinas le daban bofetadas, dice Juan 19:3, se mofaban de él, le escupían en el rostro y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Todo esto está descrito en Mateo 27, 29 al 30 y Marcos 15, 19. De ello se deduce que la mayoría de quienes lo maltrataron eran zurdos. Esto nos llama la atención si suponemos que quienes más odió
se mostraron por Jesús. Fueron los mismos del Sanedrín, ¿no? Cuya mayoría eran escribas, criados del sumo sacerdote, que debían ser levitas, escribas probablemente zurdos. Y es evidente que un hombre zurdo puesto de frente delante de él estuvo arrancándole la barba, como lo relata Isaías 56. Yo quiero que veamos este texto que me parece muy importante. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de escupitajos. Y bueno, son los maltratos a los que fue reducido Jesús. Y este maltrato nos habla, bueno, creo que es una experiencia que a todos los seres humanos nos concierne, ¿no? Y es el hecho de ser maltratado. He hablado con personas que me dicen, desde que yo tengo uso de razón he sido maltratado. He sido maltratado desde que nací. Mis primeros recuerdos de niño es de maltratos, de sufrir hambre, de no tener ropa limpia, de vivir en una familia donde me echaban en cara todas las cosas. Una persona me hablaba de este tema y me decía, yo simplemente cuando nací, yo crecí con mis abuelos, crecí en casa extraña, mi papá había dejado a mi mamá había muerto y decía, desde que tengo uso de razón, los maltratos son parte de mi vida. Y bueno, qué bueno que esta persona me decía, llegué a Jesús y es una de las primeras cosas que Dios empezó a restaurar. No sé cómo ha sido tu vida, no sé en qué aspectos de tu vida haya habido maltratos en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y bueno, es lo que Jesús quiere redimir y para eso murió Jesús, para redimirnos del maltrato y del rechazo. Aquí Jesús está viviendo en pleno y a todo furor el rechazo de las personas. Todas las personas que habían querido, habían sido 3 años de popularidad, 3 años donde él había ido avanzando en su popularidad, personas que lo habían visto predicar, que habían sufrido muchas veces sus respuestas exactas, que habían sufrido el hecho de que él los hiciera quedar en ridículo. Y fueron personas que empezaron a aprovechar, nunca lo habían tenido tan cerca, nunca lo habían tenido tan vulnerable y en este momento ellos aprovechan para maltratarlo. Y sí, es en los momentos de vulnerabilidad que el enemigo viene a tratar de maltratarnos, de herirnos, de, de afligir nuestras vidas. Pero para eso Él murió, para podernos redimir, como dice Efesios 1:7, de cada uno de estos maltratos y de estos rechazos. Quiero que veamos ahora la parte de la espalda flagelada. La espalda flagelada la encontramos allí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Qué bueno que la Nueva Traducción Viviente nos describa el látigo, ¿sí? Porque lo que hace es ampliar el hecho de decir, bueno, es un látigo, y para todos un látigo es algo largo, una punta y ya, pero el látigo romano tenía unas características especiales, quiero que los veamos acá. Se llamaba el flagellum, y este flagellum lo que hacía era golpear, ¿sí? Golpear la espalda de la persona que era flagelada, a la vez que con la parte de lo que es la línea, de lo que es lo que une estas eh, bolitas de plomo, golpea la espalda de la persona. Esta es una primera imagen, pero me gusta, esta me parece más exacta, porque esta describe realmente las partes. Primero que todo, hay una parte gruesa que es desde donde se toma el látigo y donde podemos darle fuerza a nuestro golpe. Vemos entretejidas todas las telas, ¿sí? De cuero. Vemos allí terminaciones de hueso, de hierro, ¿sí? Pequeñas piezas de hueso y de metal, ¿sí? Pequeñas bolas de metal. Y toda esta combinación hacía que este flagelo fuese un arma absolutamente destructiva. Esta imagen lo describe ya más completamente, porque vemos cómo
cuando golpeaba la espalda de una persona, rasgaba literalmente todo lo que fue la espalda de Jesús. Quiero que ahora veamos esta imagen. Mire esta imagen, quiero que la examinemos, que nos habla. mm, la primera imagen, hay tres imágenes. La imagen de la izquierda de su pantalla es la flagelación vista desde arriba, ¿sí? Mire la dirección del látigo contra la espalda de la víctima, ¿sí? Mire al soldado romano, él está ubicado en una posición en la cual tiene absolutamente a disposición la espalda de la persona. La segunda imagen, la imagen del centro, habla de la dirección de las huellas del látigo, ¿no? Entonces, vemos que si habían dos personas ubicadas al lado y lado de la persona que estaba siendo castigada, la espalda de Jesús tomaría esta forma de surcos. Y como lo describe el Evangelio perdón, el profeta Isaías en Isaías 53, se volvió una sola llaga fue la que se volvió todo lo que fue el cuerpo de Jesús, toda la espalda de Jesús. Entonces vemos el mango de madera, las correas, los huesillos, las bolas metálicas golpeando a Jesús. Esta imagen me gusta porque vemos cómo Jesús dice que lo desnudaron para hacer esto. Y bueno, toda su espalda fue latigada, fue castigada, fue molida, como dice Isaías 53. ¿Cuál fue entonces el resultado final? El resultado final de la flagelación es este, es absolutamente una destrucción del cuerpo de Jesús, de toda su piel. Y es increíble cómo Isaías 53 dice, por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados. Es tremendo cómo el profeta, cerca de 700 años antes de que ocurra el suceso, allí en Isaías 53 dice, por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Como allí él estaba siendo castigado, recibiendo el castigo de nuestras enfermedades, por medio de esta tremenda arma. ¿Cuál era el propósito de esta arma de castigo? Bueno, el propósito era sencillamente mm, torturar, ¿sí? Torturar. O sea, la muerte para ellos no era simplemente ir y cortarle la cabeza a alguien. El propósito de la crucifixión era golpear el ánimo de las personas que la vieran. Era mostrar y era decir, oiga, si usted se rebela contra nosotros, esto le va a ocurrir. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos? La crucifixión no fue inventada por los romanos, fue eh, eh, practicada cientos de años antes de los romanos. ¿Qué hicieron los romanos? La perfeccionaron para constituirse en un método de opresión, en un método de intimidación para las personas, para los pueblos a los cuales ellos llegaban. Había solo un pequeño brote de insurrección, algún pequeño brote de rebeldía y ellos capturaban esas personas y lo que hacían era crucificarlas. Si usted está viendo y ha seguido la serie de Chosen, usted ve cómo en alguna oportunidad Jesús visita Jerusalén y ve un crucificado. Es increíble, esa escena es tremenda porque él pasa, ve a esa persona crucificada y se nota en su rostro, se captura la pantalla el rostro de Jesús, como él dice, wow, esto es lo que me va a tocar vivir y él sigue derecho. Y es eso, es mostrarle a las personas lo duro que podría ser rebelarse contra Roma. Entonces, no era simplemente matar a alguien, era hacerlo sufrir y hacerlo sufrir de tal manera que los demás vieran que esto era lo que les esperaba con Roma. Entonces, esta parte del flagelo lo que nos habla es de sanidad física, de sanidad emocional, de cómo allí en la cruz del Calvario Dios está proveyendo la solución para los problemas físicos, financieros, emocionales. Dios cubre todas las necesidades del ser humano allí en la cruz del Calvario. Por eso debemos ahondarlo, por eso nunca es suficiente volver a repetir este tema, volver a profundizarlo, porque debe haber revelación en nuestras vidas.
Porque toda necesidad que usted y yo tengamos en la cruz del Calvario fue suplida. El gran maestro Derek Prince dice, Dios no tiene una solución para cada problema de la vida. Dios no dice, a ver, ¿cómo soluciono este problema en tu vida? No, dice que en la cruz del Calvario Dios solucionó todos los problemas de la humanidad. Por eso es necesario estudiarlo, por eso es necesario ahondar, por eso es necesario orar para poder apropiarse de todo lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ok, vamos ahora con la corona de espinas. La corona de espinas fue otro de los aspectos importantes en la crucifixión y lo hallamos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 2 al 3. Dice, los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Viva el rey de los judíos, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Hay algo importante frente a lo que es la parte de la corona. La corona de espinas nos habla que Jesús fue llevado pues, por los soldados al atrio en el interior del pretorio, donde estaban sus dependencias y donde solían pasar su tiempo de ocio. Y todavía existen diferentes tableros de juego grabados en las losas del empedrado allí en las antigüedades romanas. Ellos lo que estaban haciendo acá, mire, me parece bien importante aclarar eso. Ellos que estaban haciendo acá al colocarle la corona, estaban jugando un juego, el juego se llama el juego del rey, y nos interesa de manera especial que haya una corona, ¿sí? Colocada en la parte de la cabeza de Jesús. Y el juego del rey era un juego de azar practicado por los niños y adultos, siempre con cierto matiz de crueldad. Por ejemplo, hay un autor que se llama Herodoto, cuenta cómo Ciro, siendo adolescente, practicaba esta diversión con los niños campesinos, entre los cuales distribuía ciertas funciones. Horacio hace una alusión al rey de los festines, nombrado al azar, cuando escribe, se tiran suertes y el que es elegido rey ordena cuánto debe hacerse, a quien la suerte ha reservado el papel de súbdito, le toca ejecutar todo cuanto se le ordena. Era un juego que jugaban allí en la antigüedad, en Roma, y este juego era prohibido por la ley, ¿sí? Eh, no obstante, era tolerado, ¿sí? En consecuencia, era practicado con frenesí durante los 7 días de los Juegos Saturnales que se hacían del 17 al 23 de diciembre. Y lo que hacían allí era simplemente hacer una burla. Y bueno, la persona que era elegida como súbdito tenía que hacer todo lo que el otro quisiera. Y en ocasiones, pues este juego resultaba en abusos, en muertes, bueno, en cosas terribles, cuando se jugaba a nivel de Roma, de los emperadores, y es lo que estos soldados están haciendo, están jugando el juego del rey con Jesús, y lo están vistiendo, y están diciendo, somos tus súbditos, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos por ti? Mándanos, tú eres el rey, y esto es lo que están haciendo ellos. Me llama la atención esta parte, quiero que miremos esta diapositiva y es, nosotros estamos acostumbrados a ver la corona como la diapositiva de la parte izquierda, es lo que normalmente hemos visto, pero cuando usted estudia a profundidad la corona que se utilizaba para estos juegos, que ellos construyeron, dice que la entretejieron, no era una corona alrededor de su frente, era una corona alrededor de su cabeza, era prácticamente un casco lo que ellos estaban haciendo allí. Era un casco que le estaban colocando sobre su cabeza que cubría toda su cabeza, ¿sí? Ahora, es bien importante subrayar el hecho de qué material o qué espino fue el que se utilizó para la corona de espinas de Jesús. Esto es algo muy importante. Mm, Hay estudios, pues bien específicos de las espinas que se entretejieron para poner en la cabeza de Jesús para que la burla pues fuera completa. Y se habla de una planta que se utilizaba allí en el siglo I
y que se llamaba el Fileus. Allí lo que se hace es tomar unos espinos que eran, yo quiero que usted mire su, su dedo corazón, y dice que los espinos de esta planta mm, llamada Cipus, o espino de Cristo se llamó después, ese Cipus, lo que hizo era una punta bastante aguda que, que a veces se usa, bueno, en algunas ocasiones como un cerco, ¿no? Se puede llegar a construir un cerco con estas espinas. Y era un arbusto de unos 2 o 3 metros de altura, con ramas muy flexibles. Algunas hojas, al ser arrancadas, estaban provistas incluso de espinos largos y aceradas. Entonces, esta pequeña planta, que lo que hacía era ser flexible, lo que hacía este Sisyphus, lo que hacía era dejarse moldear de tal manera que se pudiera lograr lo que vemos acá en la diapositiva, ¿no? Y es lograr hacer un casco. Entonces, este casco lo que hacía era totalmente penetrar los vasos cutáneos de Jesús en su cabeza. Yo no sé si usted de alguna manera, alguna vez se ha golpeado el área de su cabeza, ¿no? Todos hemos sufrido en algún momento de nuestra niñez o de nuestra vida adulta un golpe en nuestra cabeza o en nuestra frente. ¿Qué sucede? Se hace una protuberancia, se hace una contusión. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible, es muy sensible debido a que de pronto se golpea el brazo y no se le inflama. ¿Por qué? Porque un golpe en el brazo le produce tal vez que su piel se coloque de un color distinto, pero la parte de la cabeza lo que le hace indicar a usted es cuidado, cuidado porque el golpe que está sufriendo puede causarle la muerte. Y esta es la razón por la cual la parte de la piel de nuestra cabeza es de manera sensible. Un doctor que examinó este hecho dice, la cabeza de Jesús pudo haber llegado a tomar 2 y hasta 3 veces el tamaño realmente de lo que él era. Cuando la corona de espinas es colocada en la cabeza de Jesús, inmediatamente se producen hematomas, erupciones, no sé cómo le llaman en su país, médicamente son contusiones, en buen colombiano se llaman chichones, no sé no sé si eso será una mala palabra en algún país, pero realmente esto fue lo que vivió Jesús, ¿sí? La cabeza de Jesús empieza a tomar un tamaño, las espinas empiezan a perderse dentro de esa hinchazón. Y es por eso que allá en el libro de Isaías, en los primeros versículos, dice, no había parecer en él. Le vimos más inatractivo. O sea, decían, no podíamos ni verlo, ¿sí? Dice, escondimos de él el rostro. Claro, muchas veces en las películas sí se muestra golpeado, sí se muestra ensangrentado, pero no llega siquiera a acercarse a lo que fue el sacrificio de Jesús, a lo que fue realmente lo que él vivió, porque dice que se convirtió prácticamente en un monstruo. Su cabeza era algo que uno decía, yo no quiero ver eso, yo no quiero, no soporto verlo. Y esto fue lo que sucedió con Jesús allí en la cruz. Sigamos adelante. ¿Qué sigue? Bueno, vemos a Jesús allí cargando la cruz, camino al Calvario, cargando la cruz. Y esta parte de la cruz a cuestas me llama la atención porque dice que inmediatamente le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, dice Mateo 27:31. Y es significativo que no diga que le quitaron también la corona, ¿no? Entonces le pondrían sobre la cabeza la mitra, la capucha de la infamia, de la cual hemos hablado. Pero la palabra cruz suscita una idea de una cruz completa. La verdad era que era un palo transversal y uno vertical, pero si el palo transversal pesaba aproximadamente unos 50 kilos, según calculan los estudiosos, la cruz completa debía pesar muchísimo más. Y esto uno, eh, la pregunta es cómo un hombre, eh,
tan terriblemente azotado, ya desangrado, pudiera haber cargado un peso tan grande como unos 600 por unos 600 metros de camino. Eso fue más o menos lo que él aguantó desde la Torre Antonia hasta el Calvario. Y es un terreno pedregoso, con subidas, bajadas. Aún así, llevando solo él el patíbulo o el palo transversal, solo pudo llegar con él hasta el lugar del suplicio, como veremos enseguida. Lo que él hace allí es simplemente cargar hasta donde él puede lo que es la cruz. Lo soportó, pero mire lo que pasa acá. Él comienza a sufrir caídas rumbo al Calvario. Es muy probable que esas caídas se hayan llevado a cabo por lo terrible y por el estado de salud en el cual él estaba. Los evangelios no nos dicen nada de estas caídas, pero la tradición considera tres por la forma como como marchaban los tres condenados, unidos entre sí por el extremo del patíbulo, los movimientos bruscos de quienes eran azotados para esquivar los golpes, el desplazamiento del patíbulo hacia la izquierda, la debilidad física de Jesús, agotado por la terrible flagelación, hacen muy evidentes que hubo caídas rumbo al Calvario. Y en cuanto a la debilidad física de Jesús, recordemos que nos, no hemos visto la probabilidad de que hubiera adquirido una pericarditis. Esto hablan algunos doctores en cuanto a lo que Jesús vivió allí en el Calvario, una pericarditis traumática provocada por los malos tratos, sobre todo por la flagelación que le afectó la parte del tórax, que pudo en alguna manera quedar expuesta sus costillas. Entonces, cualquier médico puede imaginarse los graves trastornos de una lesión de este índole, de lo que le pudo acarrear a Jesús. Este doctor que estamos citando, el doctor Barber, dice dolores precordiales, desgarradores, opresión, angustia, escalofríos, fiebre, dificultad respiratoria intensa. Él describe que es muy probable que Jesús haya podido vivir esto rumbo al Calvario, rumbo a las caídas que él tuvo. Lucas 23-26 lo afirma de esta manera, dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús. No había razón para que alguien le ayudara a Jesús a llevar la cruz. La única es el hecho de que él ya no podía soportarla. Es el hecho de que ya estaba llegando a un punto en el cual no podía aguantar la cruz y tuvieron que llamar a este hombre Simón de Cirene. Es muy probable que haya habido momentos en los cuales él haya caído, se haya golpeado sus rodillas, que estuvieran heridas por las violentas caídas sobre el terreno pedregoso, y también varias de las heridas presentes en la cara, en sus pómulos, no pueden deberse tal vez solo a los bastonazos o a las bofetadas, sino también golpes fuertes, producto de tal vez caer sobre su rostro. Es muy probable que sus manos hayan estado atadas al patíbulo y haya caído de frente sin poder colocar sus manos. Y esto hace parte de lo que Jesús vivió. Esas caídas pues causaron absolutamente destrucción en lo que fue el rostro de Jesús. Estas caídas pudieron haber llegado a ser tan fatales que tal vez tuvieron miedo de que el reo se quedara en el camino, los soldados tuvieron miedo de que él muriera, no era la idea que muriera en el camino. Por ello, al salir pues la comitiva de la ciudad, mm, se encontraron con Simón de Cirene, un extranjero que venía del campo, y le obligaron a tomar la cruz y llevarla detrás de él. Marcos añade un detalle de que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, dos cristianos que por lo visto eran muy conocidos en la primitiva comunidad que aún vivían entre ellos cuando fue escrito el Evangelio. Estamos llegando ya al final y estamos hablando ahora de la crucifixión. Lucas 22:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Es importante que examinemos la crucifixión. ¿Por qué? Porque mire que los evangelistas ninguno describe detalladamente la crucifixión, porque para ellos era el pan de cada día.
el pan diario. Ellos no describen la crucifixión debido a que ellos todos los días habían visto crucificados, habían crecido viendo gente crucificada desde que la ocupación romana había llegado. Ellos habían visto gente crucificada. Le escribían a personas que sabían lo que era una persona crucificada. Entonces, ellos no describen la crucifixión en ninguno de los evangelios. En ningún momento pasan a decir, hicieron esto, e hicieron aquello. No son detallistas. Entonces vamos a examinar un poquito lo que fue la crucifixión. Hablamos aquí de los clavos en las manos, en los pies, y quiero que empecemos a mirar esto. Esta imagen es lo que siempre hemos visto, pero me gustaría que pudiéramos examinar un poco más a fondo qué fue lo que sucedió. Y mire lo que está aquí en esta diapositiva. Los clavos que se usaron en la crucifixión fueron aproximadamente clavos de entre 13 y 18 centímetros, con esta forma que vemos acá en la diapositiva. En la parte central vemos cómo, en qué parte fue que le fue colocada el clavo a Jesús. Un doctor sitúa el clavo entre la arteria cubital, entre el ligamento lateral interno, cerca del nervio mediano y cerca de la arteria radial. En la diapositiva del centro es el lugar por donde pasó el clavo, y en la diapositiva de la parte derecha, en la imagen de la parte derecha, vemos el lugar exacto por donde pudo haber pasado el clavo debido a todos los huesos que tiene la mano. Y es una forma gráfica de ver cómo Jesús sus manos fueron traspasadas. No nos podemos quedar simplemente con esta imagen, necesitamos examinar esta imagen, que es realmente lo que nos muestra qué fue lo que sucedió. Los tendones, toda la parte de los músculos de la mano de Jesús se encogieron debido a este clavo que estaba penetrando en la mano. Realmente no fue en la mano, fíjese que fue eh, mm, entre donde inicia la mano. Y ahí, si usted se toca, usted tiene un pequeño espacio, hay un pequeño espacio de los dos huesos, el músculo lo vemos acá, la arteria radial y el ligamento interno, y ahí es donde se colocó, se alojó el clavo. Sigamos adelante. El hecho de que las manos de Jesús hayan sido extendidas en la cruz nos muestra toda la parte de la caja torácica de Jesús, cómo hubo una dificultad extrema para que él pudiera respirar. Y vemos cómo allí está ubicado el pulmón derecho, el esófago, la aorta, el pulmón derecho, la cavidad pleural, la cavidad pericardíaca, el esternón, y todos estos órganos tan importantes para nosotros fueron aplastados, fueron realmente comprimidos dentro del pecho de Jesús. Y esto nos ayuda a entender un poquito más todo lo que fue la angustia y la muerte de Jesús en la cruz. Aquí vemos ahora la parte del pie. En el pie derecho vemos exactamente el lugar, el sitio del clavo, es la dirección del peso del cuerpo estaba sobre el talón, pero dice que allí en el nervio plantar lateral es allí donde se ubicó el clavo, en el nervio, en este nervio donde no afectaba ninguno de los huesos para que pudiera pasar este clavo. Realmente fue uno solo, ¿sí? Fue uno solo a través de que atravesó los dos pies, y esto fue lo que sucedió con Jesús. Miremos esta otra diapositiva que me gusta, y es la parte de los huesos, ¿no? Cómo los huesos, los clavos tenían que ser colocados estratégicamente para que los huesos no fuesen afectados. Y vemos acá el punto en la mitad de los dedos, donde el clavo es colocado en los pies de Jesús. Algo que vemos allí es que Jesús, pues, no emitió ningún grito, pero su rostro estaba absolutamente eh, dest- eh, eh, propiciando, o se veía ilustrado el dolor que había en su vida. Entonces, cada uno de los nervios, de todo lo que fue el cuerpo de Jesús entregado,
para el dolor, para la crucifixión. Fue una agonía que fue intensa, no fue una muerte momentánea ni rápida, fue realmente una muerte con bastante agonía. Miremos ahora la agonía de un crucificado. Quiero que por favor vaya a Lucas 23:34. Dice Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es importante que veamos la agonía de Jesús debido a que eh, él pudo haber entregado su vida en un momento rendirse, pero él vivió todo el Calvario. Él no lo vio, él no lo evadió, él lo vivió completamente. Cada momento, cada instante es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y quiero que veamos acá un poco de la angustia que él vivió. ¿Por qué? Debido a que la respiración de Jesús durante la crucifixión es un tema bastante importante, em, porque vemos aquí la dificultad que Jesús tuvo, más o menos entre 3 y 6 horas, para poder respirar. Fue lo que duró Jesús allí en la cruz del Calvario. Entonces él cuando está expirando, inspirando, cada uno de esos movimientos le producía un dolor absolutamente terrible. Y vemos acá cómo él tenía que prácticamente apoyarse en sus pies, en el clavo, que el clavo moliera sus huesos para poder siquiera mantenerse respirando. Entonces aquí esta imagen describe muy bien cómo la respiración normal, la respiración activa, ¿sí? Le hacía un movimiento hacia arriba, le implicaba tener un movimiento hacia arriba que le movía, que le desgarraba sus manos, porque quedarse quieto era la mejor opción y no respirar y morir y ya era la mejor opción. El hecho de que Jesús haya durado entre 6 y 6 horas, esto fue lo que él vivió. Como cuando él exhalaba, él se descolgaba hacia abajo, como cuando él respiraba, se expandía hacia arriba su cuerpo y, y era parte de la tortura, fue parte de lo que él vivió. Esta imagen nos describe muy bien los movimientos de él. Al respirar, al tomar aire y al expirar, se descolgaba hacia abajo. Y todo este movimiento lo vivió entre 3 y 6 horas. Finalmente, vemos la muerte clínica de Jesús. Clínicamente, ¿por qué murió Jesús? Un doctor podría examinar la muerte de Jesús. Y bueno, finalmente vemos la lanza que se aloja entra más o menos por la sexta vértebra y va directo al corazón. Es la única forma en la que se podría haber colocado la lanza desde la posición lateral que tenía un soldado y haber llegado al corazón de Jesús. Y esto lo encontramos allí en Juan 19:34. Dice que, sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Era algo que no era necesario realmente, pero él lo hace. Simplemente la orden era cortar las piernas de los crucificados para que no pudieran respirar más. Y, y lo que, a pesar de que ya había muerto Jesús, el soldado hace este movimiento adicional y no fue tal vez involuntario, fue algo que realmente nos muestra cómo Dios tenía el control de todo y quería hablarnos de la sanidad de nuestro corazón, de la sanidad de nuestras heridas. Rápidamente, ¿cómo murió Jesús médicamente, clínicamente? ¿Cómo murió? Bueno, él muere de rotura de corazón, su corazón explota por todo lo anteriormente descrito. Él muere por muerte por asfixia, ya el respirar se hacía imposible. Muerte por tomar líquido. Esta práctica de tomar líquido, el hecho de que él tomara líquido allí
simplemente no le ayudaba para nada, era algo que definitivamente le afectaría a él, no le ayudaría el hecho de tomar líquido. Em, Hay un artículo que me gusta que se llama El suplicio de la cruz, y allí la persona que lo escribe ha suscitado la hipótesis de que el agua, o sea, un poco de agua podía haber provocado un síntoma mortal en el crucificado, ¿no? Dice, es tentador, em, pues el hecho de que se le coloque una esponja empapada de vinagre ofrecida a Jesús, pero lo que describe allí es que el hecho de que él haya tomado esta agua no le ayudó, por el contrario, le propició su muerte, ¿sí? Em, Algo que el término médico es síncope por deglución, síncope por deglución. ¿Y cómo explica de pronto Lucas que haya habido este hecho? Bueno, lo habla en el hecho de que él bebió de que pudo haber tenido este episodio de beber vinagre, ¿no? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso es Juan 19:30. Jesús habló después de haber bebido el vinagre. Y bueno, él pasa por alto el episodio de la esponja, cosa bien sorprendente en un médico, que era un excelente observador, ávido de buscar datos y detalles por todas partes, como lo indica su prólogo. Y él leyó estos detalles de sus dos predecesores, tal vez los desechó los otros evangelistas, pero esto es lo que Jesús vive allí en la cruz. Muerte por calambres. Obviamente toda la parte de las extremidades de Jesús estaban llenas de calambres, estaban llenas de, de contusiones, todas sus extremidades sencillamente no respondían. Muerte por varias causas. Realmente fue un colapso de toda la parte médica, de toda la parte de la salud de Jesús. Colapsó totalmente toda su, todo su cuerpo allí en la cruz. Entonces, nosotros creemos que la muerte rápida de Jesús sobre la cruz no se debe atribuir a una causa única, sino más bien a un conjunto de causas múltiples que actuaron sinérgicamente y con tal violencia que aceleraron lo que solía ser la muerte de un crucificado. En otras palabras, lo que en el suplicio de Jesús en la cruz habría intervenido como última causa, el hecho de que éstas se hayan desarrollado sobre un organismo ya gravemente lesionado. Y esto incrementó su intensidad, no solo agudizó los sufrimientos, sino que agravó incluso los efectos de las otras lesiones que él vivía. Las causas fueron dobles, de orden interno, de orden externo, y todas estas acciones y reacciones fueron las que en determinado momento, por su violencia, llegaron a provocar en él todo lo que hemos descrito aquí en, en esta charla. ¿Por qué debía Jesús morir así? Jesús debía morir así porque era el castigo de nuestra paz, porque Dios dice que cargó en él el castigo de toda la humanidad. Jesús está siendo aquí el cordero que se describe en los libros de Levítico, como él se ofreció para ser ese cordero que iba a morir por todos nosotros. Él tomó nuestro lugar. Cada una de las partes que hemos descrito del sacrificio de Jesús es Dios supliendo una necesidad, es Dios guardándonos, es Dios cuidándonos, es Dios trayendo solución a nuestras vidas. Cuando colocan la corona, tratando de redimirnos de la pobreza y la escasez, cuando es flagelado su cuerpo, redimiéndonos, salvándonos de lo que es la enfermedad. Y cada una de las partes que hemos descrito hoy
es sencillamente un momento en el cual Dios muestra su amor por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Jesús hace todo este acto por amor. Él estuvo visitando Jerusalén desde que empezó su ministerio varias veces, por lo menos dos. Nunca había suscitado lo que suscitó en este tercer momento. Fue el hecho de volcar las mesas, fue el hecho de suscitar todo el odio, toda esta revuelta. Y bueno, sin utilizar ninguno de sus poderes que él tenía. Dice que iniciando su ministerio en Lucas capítulo 4, él lo quisieron despeñar, lo quisieron tirar por una montaña, y dice que él escapó en medio de ellos. En muchas oportunidades, él evadió la muerte, evadió los golpes. En esta oportunidad, él se entrega voluntariamente, él pone su vida a disposición para ser destruido. ¿Qué le parece esa historia? ¿Qué le parece ver de esta manera el sacrificio de Jesús? Creo que debemos orar al final de este momento, en esta Semana Santa, recordando, estudiando a profundidad el sacrificio de Jesús. Comparte este video con alguien, muéstrele, dígale, mire, esto es lo que realmente Jesús vivió en la cruz. Oremos. Bueno, Padre, gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Venimos ante ti en esta noche, Señor, a entregarte nuestro corazón y a darte gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias porque todo lo que soportaste lo viviste por mí. Tú llevaste mi angustia allí en el Getsemaní. Tú llevaste, Señor, la traición. Tú llevaste, Señor, mi debilidad espiritual al orar, al interceder. Tú llevaste, Señor, el dolor de la traición, los efectos de la traición allí en la cruz. Tú fuiste fiel, tú te rendiste, tú te humillaste ante el Padre para hacer su buena voluntad, agradable y perfecta. Hoy, Señor, vengo a rendirme ante ti, ante tu cruz. Quiero que vayas a la cruz del Calvario, lo veas a Él allí, soportando las bofetadas, los maltratos ante el sumo sacerdote, ante los escribas, ante los ayudantes. Él vivió lo mismo que tú. Y Él te dice hoy, yo te entiendo, yo comprendo lo que tú estás viviendo, yo entiendo lo que tú has pasado, yo lo entiendo. El Señor te dice, yo sé lo que tú has vivido, yo sé lo que tú has estado viviendo. Y Él te dice, yo sé lo que tú has vivido, el maltrato, las humillaciones, los golpes. Dile, Señor, gracias, yo te entrego el rechazo en mi vida, yo te entrego, Señor, la desnudez, el abuso sexual que he vivido, las privaciones que he tenido. Dile, Señor, gracias por soportar esa corona de espinas, porque allí tú me redimiste de la pobreza y la escasez. Gracias, Señor, porque los espinos y los abrojos, según Génesis 3, son símbolo de la maldición. Pero tú, Señor, cubriste tu cabeza con espinos y abrojos para que yo pudiese ser bendecido y disfrutar de la bendición. Hoy yo te entrego el rechazo, hoy yo te entrego la angustia, hoy yo te entrego la escasez, hoy yo te entrego los maltratos y recibo tu gracia, tu favor. Recibo, Señor, tu prosperidad, tu aceptación. Señor, tú llevaste esa cruz, tú soportaste que jugaran contigo, tú soportaste que fueses el objeto de un juego. Hoy te entrego, Dios, todas las veces que me he sentido utilizado, que han jugado conmigo. Dígale eso al Señor, dígale, Señor, yo te entrego eso. Tú me has redimido del dolor, de la frustración, Señor.
de ser herido por alguien cercano. Dígale: Señor, gracias, porque durante mi vida he sufrido muchas caídas, he sufrido caídas. Durante mi vida he sufrido caídas. Tú también soportaste caídas rumbo al Calvario. Tú también soportaste caídas por llevar la cruz, por llevar ese patíbulo. Gracias, Señor. Gracias porque tú me has redimido de las caídas que he sufrido durante mi vida. Tu sangre brotó de tus rodillas también, de tu rostro. Gracias porque me puedo levantar de esos errores, de esas caídas. Gracias a que tú te levantaste también. Señor Jesús, tu espalda fue flagelada. Tu espalda fue flagelada para que yo fuese curado, para que yo fuese sanado, Señor. Hoy estamos en este recorrido junto a ti en el Calvario, en oración, entregándote, Señor, nuestra vida. Te entregamos el dolor, la enfermedad, los diagnósticos médicos, porque por tu llaga hemos sido curados. Gracias, Señor, por permitir que tus manos fuesen clavadas, tus pies clavados. Gracias, Señor, porque tus manos fueron clavadas para que mis manos fuesen productivas, para que mis manos sanaran enfermos, liberaran endemoniados. Yo pudiera servirte a ti, Señor. Y ahora mis manos son tus manos también. Y donde yo las imponga habrá liberación y habrá sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus pies fueron clavados para que los míos fueran calzados con el apresto del Evangelio. Mis pies fueron calzados con el Evangelio para llevar buenas noticias, para dar buenas noticias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque permitiste que tu costado fuese clavado con una lanza para sanar nuestro corazón, para sanar nuestro carácter. Dele gracias al Señor por este tiempo. Dele gracias al Señor por su sacrificio en la cruz. Hoy, en esta semana a nivel mundial, se está recordando a Jesús. Aprópiate de su sacrificio y dile: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sacrificio completo. Gracias por tu sacrificio extenso. Revélame la cruz, revélame, muéstrame lo que hiciste por mí en la cruz. Lo que te pasó a ti me pasó a mí. Hoy declaro: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y declaro, Señor, que tú supliste, Señor, todas mis necesidades allí en la cruz. Quiero apropiarme. Quiero conquistar eso que tú conquistaste para mí. Quiero obtener lo que tú conquistaste para mí. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias, Padre. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos unimos a orar por cada vida que está aquí en esta célula, por cada persona. Tal vez tú no has recibido a Jesús en tu corazón. Quiero que repitas esta oración conmigo. Quiero que todos los que están viendo este video digan: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Hoy he entendido que lo que viviste en la cruz lo viviste por mí, para que yo no lo viviera, para que yo no fuese castigado. Tú fuiste castigado por mí, te colocaste por mí, y por eso puedo acercarme confiadamente ante Dios, puedo acercarme confiadamente ante el Señor. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjeme sus comentarios, por favor, déjeme saber
cómo le pareció esta exposición del sacrificio de Jesús, qué aprendió el día de hoy, qué le enseñó Dios. Y bueno, compártasela a otras personas para que podamos todos entender qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero pedirles un gran favor, no sé si me pueden hacer un favor todos ustedes. Suscríbanse al canal, compartan este contenido con alguien, dejen un like cada vez que vean un video, un comentario. Haciendo esto nos ayudan, solo les pedimos eso. No te cuesta nada y nos ayudas a que el canal llegue a otras personas y a otras familias. Bueno, déjeme un comentario, por favor, cómo le pareció hoy esta célula online. Un abrazo, que Dios les bendiga, que la mano de Dios esté sobre ustedes y sigan adelante. Nos vemos mañana. Continuamos toda esta semana con oraciones de Semana Santa. Bueno, un abrazo, bendiciones.